Buenas tardes, estamos ante el escritor Ezio Neira. Ezio Neira es escritor, periodista y editor. Ha publicado cuentos en varias antologías, entre ellas Disidentes. Muestra de la narrativa peruana última y nuevo cuento latinoamericano. Dirigió la versión peruana de la revista La Mujer de mi Vida y publica regularmente artículos de viajes y entrevistas. En el 2003 fundó el sello editorial Matalamanga, que hasta hoy ha publicado más de una treintena de títulos de autores latinoamericanos. A fines del 2005 publicó su primera novela, Habrá que hacer algo mientras tanto, a la que siguió el año siguiente, en el 2006, Todas mis muertes. Ha sido escritor residente en Ciudad de México y en la gira de Rodas en Grecia, y actualmente culmina sus estudios, como ya los culminaste realmente, los estudios de doctorado, en la Universidad de Brown en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Ezio? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? La primera pregunta sería Matalamanga. ¿Qué nos puedes dar a conocer sobre esta editorial que, si bien es cierto, en sus inicios tuvo un gran auge, que sacó muchos títulos y publicó a mucha gente, y hoy en día tiene más una aparición más calmada de un libro por año, dos libros por año? Bueno, pasa lo que pasa con un montón de proyectos que se hacen así entre amigos, supongo, ¿no? Porque no fue nunca pensada como una editorial de la cual, digamos, íbamos a trabajar, íbamos a ganar dinero, ¿no? Nunca lo pensamos como un trabajo, siempre todos tuvimos ocupaciones paralelas. Entonces supongo que simplemente pasó que con el tiempo ya todos empezamos a tener ocupaciones más urgentes, y el proyecto fue un poco desgastándose, ¿no? O sea, hubo nuevas coyunturas para cada uno de los miembros de Matalamanga, miembros que se fueron a vivir a otros países, yo mismo, otro de mis socios también. Entonces ya eso hacía un poco el proyecto complicado, pero de todos modos no queríamos y seguimos sin querer que Matalamanga muera, que deje de publicar. Entonces ahora mismo, de hecho, está en manos de Cristian Reynoso, que es quien está editando ahora para Matalamanga, y hemos publicado ya este año, te contaba antes, un libro de Gabriela Arriarán sobre Arguedas, y pronto saldrá un libro de cuentos también de un autor que publica su primer libro, Stuart Flores se llama. Así que sigue vivo como se puede, pero con la esperanza de que no muera, de que al menos no muera. Es cierto que Matalamanga se forma de una manera muy casual, que un grupo de jóvenes de la Universidad Católica y algunos amigos de influencia cortasariana se reúnen y luego sale este proyecto. Sí, es así. Cortázar estaba muy presente y nos pasaban también, o sea, estaba muy presente porque lo leíamos, porque lo conversábamos, pero también porque nos sucedían cosas muy cortasarianas, si se quiere, ¿no? Había muchos gatos en nuestras vidas, mucho jazz, mucha marihuana también, y mucho tiempo juntos de hacer cosas muy que a priori parecían no tener sentido, ¿sabes? Y que le tratábamos de buscar el sentido como le tratan de encontrar el sentido muchos de los personajes de Cortázar a través de lo que nosotros explicábamos por el azar objetivo, ¿no? Estábamos bien influenciados por esas ideas en esa época. Y de hecho, Matalamanga sí, en efecto, surgió una de esas noches, ¿no? Que estábamos los cuatro ahí reunidos, tomando, escuchando música, leyendo, y dijimos, oye, ¿por qué no abrimos una editorial, ¿no? Y nació como un fuego. Ya, hagámoslo. Y así empezó, tal cual, ¿no? Con ganas siempre, además de publicar autores que nos gustaran, o sea, nunca caer en publicar porque hay que ganar plata, en publicar porque hay que publicar a otros autores, ¿no? O sea, siempre tratando de mantener un catálogo compuesto por autores que nos gustasen, ¿no? Que nos gustasen de verdad. Queríamos editar por placer, ¿no? Y así empezó, en efecto, como jugando, ¿no? Y además de hacer un verdadero trabajo editorial, ¿no? Que es el editor quien debe encargarse de que el libro vaya a las librerías, de que se conozca al autor, y que no, como actualmente se ve en donde las editoriales son en realidad lugares donde tú imprimes tu texto y finalmente te lo dan y eres tú quien debe moverse. Yo sé que muchos de los que formaron parte de Matalamanga hoy en día todavía continúan con esta influencia cortasariana. He visto incluso por ahí un libro dedicado enteramente a Cortázar, y leyendo Tsunami, si bien es cierto, no podemos decir que está Cortázar netamente, pero sí se puede observar rasgos cortasarianos evidentes.
¿En algún momento has pensado tú hacerle un tributo a Cortázar con un libro? No, no, nunca lo he pensado. ¿Crees que fue ya una etapa que ya pasó? Sí, o sea, me sigue gustando muchísimo Cortázar, por supuesto. Sigo creyendo que es de los mejores autores en español. Uno de los más grandes cuentistas también, ¿no? Sobre todo de los más grandes cuentistas. Pero sí, ya no es un autor al que le rinda culto como le rendíamos hace 10 años, ¿no? Con este grupo de amigos que te decía. Ya no, o sea, y ni aún en ese momento creo que le hubiera escrito un libro en tributo, ¿no? O sea, porque creo que el esfuerzo en esa época también consistía por salir de la influencia, por escapar de la influencia, ¿no? O sea, creo que eso es importante para un escritor, o sea, no quedarse ahí capturado, digamos, por la influencia de un autor en específico y seguir reproduciendo ese mismo modelo, sino más bien tratar de escapar de la influencia y crear con suerte algo más personal, más propio, ¿no? Una curiosidad que tal vez muchos podrían preguntarse, ¿qué hizo la literatura para engancharte? Pues por un lado vemos a tu hermana Yanela Neira, a tu hermano Jesús Neira, que se dedican a la actuación, pero ¿qué hizo la literatura para engancharte, para que tú te dediques netamente a la literatura? Creo que fue primero la lectura antes que la escritura, como suele ser, ¿no? Yo era muy deportista de chico, sobre todo, ¿no? Hacía muchísimo deporte y no era muy lector, o sea, yo no leía tanto hasta los 15 años, creo que recién fue cuando empecé a leer por gusto y a leer mucho. Y es como suelen pasar esas cosas, ¿no? O sea, podemos volver a la idea del azar de nuevo, ¿no? O sea, una serie de personas que uno conoce en la vida que te van llevando por ciertos caminos, ¿no? O sea, yo tuve la suerte de conocer en esos años a un amigo mayor, unos 10 años mayor que yo, que era muy lector. Entonces, él fue el que me formó como lector de alguna manera en esos primeros años, ¿no? Y leyendo sobre todo mucha literatura del siglo XIX, muchos autores rusos, franceses, ingleses. Esos fueron mis primeros años de lector, ¿no? Entonces de ahí pasa, es una idea que se escucha a menudo, que le ha pasado a mucha gente, que de tanto leer empiezas algunas veces te sucede con algunas lecturas que dices, oye, esta escena no me gusta tanto, ¿no? O sea, ¿cómo lo hubieras escrito tú? ¿No? O sea, a lo mejor se podría haber escrito de otra manera. Y uno empieza a escribir como tanteando también, ¿no? O sea, tanteando a ver cómo es esta cosa que hacen estos autores que lees y que te gustan. Y poco a poco te va ganando, ¿no? O sea, poco a poco poco a poco a mí al menos me fue ganando. Supongo que también porque la literatura entonces y todavía, para mí por lo menos, tiene cierto aspecto terapéutico, ¿no? O sea, la literatura te puede ayudar a entender mejor las cosas, a uno mismo como autor, ¿no? O sea, yo no espero que mis lectores entiendan nada a través de mis libros, pero a mí como autor me sirve muchas veces para entender mejor ciertas cosas, y ahí radica el carácter terapéutico que también creo que es parte de las razones por las que he seguido y seguiré escribiendo, ¿no? Siempre tendré razones para ir a terapia. Algo justo de lo que tú decías era una pregunta que yo quería hacerte con respecto a la novela Tsunami, la historia de Leandro y de Julia y múltiples historias internas también en donde vamos a observar juegos de tiempo, historias iniciales desde muy pequeño con aquella enfermedad extraña de Leandro y con esa manera de incluir lo tradicional peruano, esas creencias de que la medicina no te cura y te pasan el huevo y sí te cura, y también el ir a Argentina y encontrar a la mujer que te dará un hijo o una hija, y luego los problemas familiares, el abandono del padre, entre otras cosas, ¿no? Pero nosotros observamos que en Tsunami, aparte de la devastación, que luego vamos a ver que es tanto física como moral, observamos en la historia que el personaje se dirige a un interlocutor y siempre hay esta insistencia. Él cuenta la historia, pero siempre interviene el interlocutor. ¿Hiciste esto? Claro que al final vamos a descubrirlo. ¿Hiciste esto como una manera de atraer al lector? No, o sea, no fue esa la intención por la cual lo hice, o sea, no tenía esa idea en la cabeza.
Es una novela que me tomó mucho tiempo, me tomó como 5 años. Entonces, la versión final es una versión, ¿no? O sea, hubo muchas versiones antes. Y ese diálogo con ese interlocutor que sucede desde el comienzo, ¿no? O sea, parece un diálogo entre amigos, sinceramente. Sí, son cercanos, pues, ¿no? Surgió en algún momento, surgió porque a mí me servía, creo, para terminar de cerrar, o sea, estructuralmente le venía bien a la novela, digamos, no era una ficha que había que mover, sentía yo, para que terminase de cerrar este ciclo, por lo menos el ciclo entre esos dos personajes, ¿no? Entre Leandro, el protagonista, y su interlocutor, que no voy a decir quién es porque... En fin, destruiría la trama. Sí, por lo menos la parte final. Sí. Entonces, o sea, por lo general no estoy pensando en los lectores cuando escribo, pero no porque no me interesen los lectores, sino porque estoy pensando más bien en lo que le viene mejor a la propia novela, ¿no? O sea, en términos ya estructurales, o sea, que hace que la novela en conjunto funcione mejor, esté mejor armada, ¿no? Que no se caiga por los lados, digamos, ¿no? Y sentía que esta interlocución le venía muy bien para eso. Hace un momento tú hablabas de la terapia de la literatura y yo te pregunto, en Tsunami, ¿cuánto de autobiográfico hay o cuánto de eliminación de fantasmas hay en esta novela? Yo supongo que en general el término autobiográfico es complicado de utilizar y lo digo porque aún en autores que decididamente escriben autobiografía y que dicen además que escriben autobiografía, yo creo que es muy difícil recordar las cosas como en efecto sucedieron. Se llenan con la ficción muchas veces. O sea, si tú estás escribiendo sobre lo que te sucedió hace 20 años, en tu infancia, digamos, cuando tenías 5 o 6 años, es muy difícil recordar después de tantos años las cosas tal cual sucedieron, los sentimientos que verdaderamente tuviste, las cosas, ¿no? Los olores, en fin. Entonces, aun cuando un autor quiere escribir autobiografía, no termina de serlo, ¿no? O sea, porque siento que hay, en fin, el filtro del tiempo, de la memoria, ¿no? Termina alterando esa realidad que estás tratando de representar. Pero en mi caso yo no digo que escriba autobiografía, o sea, yo más bien diría que se puede llamar autoficción, ¿no? Que es un término que entiendo se usa en Estados Unidos para cierto género que ha surgido, bueno, ya desde hace bastante tiempo. Y que es un poco la idea de partir de cosas que en efecto te sucedieron, pero ficcionar a partir de eso, ¿no? O sea, yo en este caso sí es una historia, digamos, yo también conocí a una mujer argentina, también tengo una hija, pero a partir de ahí todo el resto se ficcionó, ¿no? O sea, todo el resto fue la idea de ficcionar la realidad, o ficcionarse a uno mismo, ¿no? Ficcionarse a uno mismo y a la gente de tu entorno, ¿no? Entonces, si me preguntas qué es autobiografía, yo te digo que no, que definitivamente no es autobiografía, porque, digamos, luego de fuera de cámaras te puedo contar, digamos, todas las cosas que no concuerdan con la realidad, ¿no? Es autoficción, ¿no? Pero hay expresión de fantasmas ahí. Pero eso es inevitable, pues, o sea, yo también cuando me preguntan eso, yo contesto la misma idea con que te contestaba antes con lo de la autobiografía. Yo creo que un escritor siempre deja su parte de sí mismo, ¿no? Escriba lo que escribas el género que escribas ciencia ficción, escribas realismo, lo que sea. Yo siento que siempre el autor deja parte de su humanidad en su texto, ¿no? Unos más, otros menos, unos más conscientemente que otros, pero siempre se deja, ¿no? Entonces sí hay expulsión de fantasmas, por supuesto que la hay, y lo habrá en todo lo que escriba, ¿no? Y la polifonía, esta multiplicidad de voces, sale por tus lecturas, como yo te dije hace un momento, por tus lecturas norteamericanas realmente. Sí, puede ser que saliera, que venga de ahí, ¿no? Yo he estado leyendo mucha literatura estadounidense, del 20 sobre todo, y también me formé, como todos nosotros, leyendo a Vargas Llosa y leyendo, en fin, a los autores del boom, que también hicieron, sobre todo Vargas Llosa, ¿no? Todo ese tema de la polifonía.
Pero de nuevo, o sea, no es que yo al momento de escribir Tsunami estuviese pensando en hacer un tributo a esos autores, ¿no? O sea, simplemente que la novela fue dándose así, porque ya viste que cuando escribes una novela hay momentos en que no está bajo tu control, ¿no? O sea, suena magia, no es magia, pero parece que lo fuera, pero hay momentos en que no está bajo tu control, la novela se va un poco armando por sí sola, ¿no? Y luego es uno quien toma decisiones al final y en el momento de la edición para que la novela termine de encajar bien, ¿no? Para que las piezas de la novela calcen y no se caiga por los lados, como te decía antes, ¿no? Entonces supongo que con la polifonía, así como con esta interlocución que mencionabas, sucedió lo mismo, que eran elementos o estrategias, digamos, que me servían a mí para que la novela me gustase más, para que la novela funcionase mejor en mi juicio. ¿Y el Tsunami era necesario para exhibir los problemas internos que tenía esta familia, y múltiples problemas en sí? ¿Era necesario para poder dar a entender que esta familia tenía problemas tan graves como el hecho físico de un tsunami? Supongo que nada es necesario, ¿no? O sea, supongo que esta novela podría ser una novela de 60 páginas también, y también podría ser una novela de 500 páginas. O sea, todo sobra y nada sobra al mismo tiempo, no sé, o sea, si es necesario, o sea, si me preguntas, ¿era necesario? Yo te diría, no es necesario porque nada es necesario en la novela, ¿no? Pero sí te contestaría también que como esta novela surgió de un viaje mío a Camaná, una ciudad de Arequipa, que es una playa, también un balneario, una ciudad que fue donde sucedió un tsunami el año 2001, consecuencia del terremoto que hubo en Arequipa ese mismo año. Entonces yo veraneaba ahí de chico, ¿no? O sea, pasaba los veranos en Camaná. Y yo no había vuelto después de unos años y volví justo después del tsunami, entonces me encontré con toda la playa destruida. Y para mí eso fue una experiencia muy, muy intensa, que activó muchas ideas. Entonces no quería ser infiel, digamos, a esa idea original, ¿no? O sea, a la idea que activó mi deseo por escribir algo relacionado con la destrucción, ¿no? Ahora, y creo también que de todos modos sí permite, o sea, la presencia, la descripción de esta ciudad destruida, permite que eso se convierta en símbolo, digamos, o que resuma todas estas destrucciones individuales, ¿no? Todas estas personas que están cada una por su lado y como su familia en conjunto destruidas, ¿no? Entonces permitía también, me servía muy bien como símil, ¿no? Para la novela. Eres un escritor meticuloso, te lo pregunto porque hay partes, bueno, en realidad toda la novela nosotros vamos a encontrar una simetría de la desgracia, entre comillas, porque vamos a observar que se inicia con la historia del personaje, Leandro, y sus problemas que tuvo entre familia, y que indirectamente esta historia se va a repetir. ¿Te gusta que toda la obra siempre sea perfeccionista o por eso tal vez te tomó tanto tiempo? O sea, sí, por supuesto que quiero que lo que escriba sea bueno, ¿no? O sea, si no estoy convencido que lo es, sigo trabajando y no me preocupa que no publicar, o sea, no me preocupa no publicar en 5 años si es que no tengo nada que quiera publicar, ¿no? Y obviamente eso me lleva a trabajar en el texto repetidas veces, pero creo también porque o por lo menos cuando yo escribo una novela, es también un poco por practicas una estrategia, digamos, y si no funciona, pues practicas otra, ¿no? O sea, hasta que encuentres las estrategias que te permitan armar una novela que quieres, ¿no? Una novela que crees que puede ser interesante de leer. Entonces, en este caso, con tanta polifonía, con tantos personajes que hay, con tantos tiempos en que suceden diferentes acciones, me llevaba a que todo pues encajara, ¿no? Porque si no encajaba, se iba a ver, pensaba yo, muy desordenado un poco gratuitamente, ¿no? Entonces eso me llevó a buscar
fin, el raconto, el flash forward y varias cosas para, ¿sabes? Para que encajar, para que las historias no se quedaran colgando en el aire, ¿no? Que temía que si sucedía eso, temía que se viese un poco gratuito, ¿no? Si quieres, o sea, un poco hacer fuegos artificiales por gusto, ¿no? Una pregunta respecto a los personajes, a un personaje en especial, a la Argentina, Julia. ¿Por qué hiciste, cómo se te ocurrió una Argentina que el cliché del peruano es que la Argentina es bella, es perfecta, llama la atención en donde esté simplemente por el hecho de ser Argentina, pero esta Argentina tiene una nariz demasiado prominente? ¿Te nació ese personaje como una manera de burlarte del cliché peruano? Yo creo que Leandro, el protagonista de la novela, es él mismo el que lleva a cabo su desencantamiento. Él mismo pasa por un proceso de desencantamiento, ¿no? Porque cuando Leandro llega por primera vez a Buenos Aires en la novela, él llega con esta idea que tú acabas de decir, ¿no? Está pensando en toda la música argentina que ha escuchado, en todas las modelos argentinas que ha visto en la televisión, en las recogebolas de los partidos de fútbol que a veces se ven por la televisión. Llega más bien con esa idea preconcebida, ¿no? Y es él en Buenos Aires, in situ, digamos, que se desencanta, ¿no? O sea, porque ve que no todo es así, pues como en verdad es, ¿no? O sea, entonces él pasa por ese proceso de desencantamiento, ¿no? O sea, ¿por qué es narizona el personaje? Porque es narizona, pues, ¿no? O sea, así hay personas pues que son narizonas, otras que no son narizonas, ¿no? Julia es una persona con una nariz muy grande, muy grande, y Leandro obviamente pues lo menciona y se burla de su nariz, y supongo que sí, que es una buena idea la que dices, ¿no? Que quizá eso sea una de las maneras como se resume el desencantamiento al que llega Leandro en Buenos Aires, ¿no? Porque le pasan una serie de cosas, ¿no? Robos, barrios donde se siente muy desprotegido, que se siente a punto de ser secuestrado, a punto de que le roben, ¿no? Entonces sí, es un proceso de desencantamiento largo, pero por el que el propio Leandro pasa, ¿no? O sea, creo que eso se aprecia en la novela, ¿no? Ese proceso que te digo de desencantamiento. Y la figura femenina materna es muy fuerte aquí, incluso por ella pecar de considerar a ciertos personajes menos que ella. También recuerdo por ahí que aparece el tema del incesto, pero esta figura materna es fuerte porque quieres hacer que el personaje femenino aparezca fuerte en la novela, o porque Leandro sufre un complejo de Edipo muy notorio que nunca va a poder superar. No sé, o sea, creo que vuelvo a la misma idea de antes, de que hay veces en que la novela no está completamente bajo tu control, ¿no? Y pasa lo mismo con los personajes, o sea, los personajes se van haciendo también a sí mismos, ¿no? O sea, yo nunca he escrito y supongo que nunca escribiré con el personaje armado de antemano, ¿no? O sea, armado, por supuesto que tengo ciertos rasgos antes de empezar a escribir ciertas ideas sobre los personajes, pero no es pues que tenga 2 páginas escritas sobre cada personaje con cada una de sus obsesiones y de sus fobias, ¿no? El personaje se va armando y sobre todo se va armando los personajes, creo yo, en los diálogos, cuando dialogan, ¿no? Es ahí, por lo menos en mi proceso, en la manera como yo escribo, es un poco la idea de que el personaje se construye a través de la acción, pero también a través del diálogo, ¿no? Es en el diálogo donde el personaje muchas veces se muestra más transparente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso poco a poco va sumándole rasgos al personaje, hasta que, como en el caso de la mamá, me olvidé el nombre, Juliana, creo, pues se presenta así como tú lo has descrito, ¿no? Que a su vez también es un personaje que representa, claro, a cierto tipo de mujer peruana, digamos, ¿no? Un tipo de mujer y de hombre en general, de persona peruana, ¿no? Con mucho clasismo, racismo, muy conservadora, muy pacata, ¿no? Como hay tantos, pues, acá. Para culminar, ¿qué se siente ser un escritor
que escribe del Perú, pero estando fuera del Perú, ¿te sientes realmente integrado a la literatura peruana en sí? Sí, sí, supongo. O sea, no sé, ¿tú cómo me sientes integrado a la literatura peruana? Yo lo veo por mi parte y en general los escritores que están fuera y que, por ejemplo, yo te hablo de manera muy personal, hablamos sobre Francia, sobre Alemania y sobre Inglaterra, donde conozco varios escritores, creo de que ellos están todavía muy encerrados en una burbuja, la burbuja europea, en donde simplemente hay un nivel de creerse estrella, pero solamente ahí, pero que no llegas al Perú. Tu luz no brilla hacia acá. Ya lo entiendo. No, yo supongo que lo que ha pasado en mi caso es que yo nunca me he desconectado del Perú. O sea, yo siempre he publicado en Perú. O sea, mis 3 libros han salido en Perú. Y siempre he estado conectado, en fin. O sea, siempre he estado viniendo acá. Tengo muchos amigos, escritores, editores. Entonces, en ese sentido no me ha pasado lo que en efecto le sucede a algunas personas que viajan que no eran parte del circuito tampoco antes de irse. Entonces es muy difícil integrarse a un circuito desde afuera cuando no estás dentro, ¿no? Y escribirse en el Perú desde afuera, pues sí, yo sí creo que es verdad esta idea de que te da cierta perspectiva, cierta distancia, que creo que es saludable, ¿no? Porque te permite ver las cosas, no sé si mejor, si más claras, pero desde otra perspectiva, ¿no? O sea, como no tan cerca del fuego, digamos, ¿no? No estás por quemarte. Pero igual, si bien es cierto, por lo menos Tsunami es una novela que sucede íntegra, bueno, no íntegra, porque también sucede en Buenos Aires, pero que es de temas peruanos, hay muchos temas de temas peruanos ahí adentro. Pero no, o sea, ahora lo que estoy escribiendo no sucede en Perú, ¿no? Sucede en Cuba, de hecho. Así que ahí sí, pues, porque como te decía, voy a estar viviendo en Cuba, entonces supongo que ahí va a ser lo inverso, porque estaré escribiendo desde el mismo lugar sobre él, ¿no? Sobre ese espacio, así que veré cómo me va. ¿Volverás en algún momento al Perú a instalarte definitivamente o siempre vas a estar yendo de aquí para allá? No tengo idea, no lo sé. Ya no sé qué pasará, no sé qué pasará en el futuro. Difícil, o sea, no tengo planes, digamos, de venir a instalarme aquí, ni allá, ni a ningún lado, ¿verdad? Ahora estoy bien así como estoy. Tu casa puede estar en el mundo, en realidad. Sí, ¿no? sí. O sea, Ahora está muy bien. No hay por qué ser chauvinista tampoco, sí, por supuesto. Finalmente, ¿cómo le fue a Tsunami este año? Lo publicaste en el 2012. Y durante este año que ha pasado, ¿cómo consideras tú que ha sido tratada la novela? Yo he visto personalmente muchas reseñas, entrevistas que has tenido, pero tú personalmente, ¿cómo sientes la novela? Yo me siento muy bien con la novela. A mí me gusta mucho. Estoy contento con ella. Creo que es un trabajo que a mí me permitió varias cosas, ¿no? Porque es la novela que más tiempo me ha tomado también, entonces yo aprendí mucho durante la escritura de este libro. Entonces, en ese sentido, personalmente es un libro importante para mí porque me ha hecho aprender mucho, me ha enseñado mucho. Y por otro lado, o sea, ya lo otro, pues lo que digan los lectores, si gusta o no gusta, ya eso es tan relativo, ¿no? Porque una novela buena, hay quienes digan que es mala también, o sea, todo esto es relativo, como sabes, ¿no? Pero yo en lo personal estoy contento, por supuesto. ¿Has pensado en traducirlo? Sí, pero eso no depende de mí, ¿no? Como sabes, eso ya no está en mis manos, o sea, sí, si me gustaría que la traduzcan, por supuesto que la traduzcan al inglés, a 20 idiomas si quieren, ¿no? O sea, a mí no me molesta, pero no está en mis manos. Ahora sí va a salir una edición en México, más bien en octubre será una edición en México de la novela, que eso sí me entusiasma un montón, porque en fin, o sea, yo no soy parte del circuito mexicano, digamos, ¿no? Entonces es donde la novela se va a defender más, digamos, por el texto, por sí mismo, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención, ver cómo le irá a la novela allá. Estoy muy entusiasmado con esta publicación. Además que Tsunami será recordada porque es uno de los últimos hijos de Borrador. Es verdad, lamentablemente, sí. Y finalmente, ¿dónde podríamos entonces encontrar Tsunami si alguien está interesado en leerla? Está en librerías todavía, está, entiendo,
en las clásicas librerías de Lima, digamos, donde se encuentran los libros Virrey, Sur, Crisol. El otro día fui a Comunitas y no está, me dio pena porque está muy linda esa librería nueva. ¿Se agotó? Yo creo que no lo tuvieron más bien, ¿no? Y me parece que no tienen muchos libros peruanos también, lo cual ahí creo que podrían mejorar, ¿no? Con una librería tan grande, dar un espacio mayor para autores peruanos, pero están esas librerías, entiendo, ¿no? Y si no, pues también a la página de Borrador se puede escribir por Facebook y coordinar algo, ¿no? No, con Leonardo, que también es una persona muy amable, tal vez. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. ¿Has hecho trabajo de difusión tú mismo? ¿Has ido de repente a algunos lugares a presentar la novela? No sé, ¿te entusiasma ir a colegios o algo? Sí, me entusiasma, pero no es algo que nazca de mí, ¿no? O sea, no es que yo diga, mañana me voy. Pero has ¿no? sido igual por invitación. Sí, pero lo que pasa es que tampoco, no vivo en Lima, ¿no? Entonces yo, la novela se presentó en julio del año pasado, el 31 de julio, y después estuve 15 días solamente, o sea, el 15 de agosto me fui de viaje. Entonces promocioné lo más que pude en esos 15, 20 días, ¿no? Ahora la novela recién va a empezar a distribuirse en Chile también, entonces ahí voy a viajar ahora en noviembre. Y también haré un poco de trabajo de promoción, o sea, sí, hay que hacer trabajo de promoción, pero digamos, no está en mis manos pues el alcance de la promoción, ¿no? Porque tampoco me da para salir a promocionar mi libro yo mismo, ¿no? O sea, que de eso se ocupe la gente. Sí, que se ocupe, en fin. Si gusta que lo lean, pues, ¿no? Lo recomiendo. Claro. Muchísimas gracias, Ezio. Recomendamos, obviamente, Tsunami y que cada uno pueda desentrañar estas historias interesantes y desde las primeras páginas, como vemos a Leandro siguiendo a Julia por ciertas calles o yéndose a Buenos Aires en los aviones, etc. Recomendamos sinceramente Tsunami y te agradezco mucho esta charla. Muchas gracias. Tsunami, Ezio Neira. Muchas gracias.